Él nunca pensó que alguien pudiera moverle el suelo, con tan poca cosa como un gesto distraído. La primera vez que la vio fue en un pasillo cualquiera de la universidad, un martes que no prometía nada. Caminaba con los auriculares puestos, un libro abierto bajo el brazo y la mirada fija en alguna parte, y aún allí había algo. Él no entendió en ese momento, pero aquella visión se le quedó colgada en la memoria, como una nota musical que insiste en repetirse, aunque la canción ya terminó. Se llamaba Lucía, y él, Andrés. No se conocían, y en realidad no había ninguna razón para que llegaran a hacerlo. Ella estudiaba literatura y él ingeniería. Mundos distintos, horarios distintos, pero el destino, con la ironía suya, decidió que ambos compartieran una materia electiva, psicología del lenguaje. El primer día de clase, él entró un poco tarde, y solo quedaba un asiento libre, sí, el que quedaba junto a ella. ¿Está ocupado?, preguntó con una timidez disfrazada de formalidad. No, respondió Lucía, sin apenas mirarlo. Andrés se sentó, acomodó sus cosas y fingió tomar apuntes, pero en realidad estaba escuchando su respiración, ese leve tic de su lápiz al chocar contra el cuaderno. Era absurdo, pero cada gesto suyo parecía tener un eco dentro de él. Ese día no hablaron más, pero algo quedó sembrado. Las semanas pasaron y el asiento al lado de Lucía parecía esperarlo siempre. Nunca hablaron demasiado, un comentario sobre la clase, un intercambio de apuntes, alguna risa compartida cuando el profesor divagaba demasiado, nada extraordinario. Lucía era distinta a cualquiera que hubiera conocido, no era la típica chica que buscaba atención, tenía una calma que parecía disfrazar el ruido del mundo. Leía en los recreos, escribía en los márgenes de su cuaderno, frases que nunca explicaba, y a veces sonreía sola, como si recordara algo bonito que no necesitaba contar. Él, en cambio, era un mar de inseguridades. Siempre sintió que no encajaba del todo, no era el más brillante ni el más extraordinario, y aunque nadie lo sabía, cargaba con una voz interna que lo atormentaba desde hacía años. No sos suficiente, nunca lo vas a hacer. Y allí estaba el primer conflicto. Cada vez que Lucía le regalaba una sonrisa, él pensaba que no la merecía. Un día de lluvia, la clase se suspendió. La mayoría se fue rápido, pero Lucía se quedó bajo el alero del edificio, mirando el aguacero como quien mira un espectáculo. Andrés dudó unos segundos, pero se acercó. ¿No tenés paraguas? Sí, pero me gusta la lluvia, respondió encogiéndose de hombros. Andrés se quedó a su lado sin saber qué decir. El silencio no fue incómodo, y eso le sorprendió. Es raro, dijo Lucía de pronto. La gente corre como si la lluvia quemara, pero yo siento que es el único momento en que todo se limpia un poco. Él la miró de reojo, esa forma de hablar, como si todo escondiera un sentido más profundo, lo desarmaba. Ese día caminaron juntos hasta la parada de ómnibus. No dijeron mucho, pero Andrés volvió a su casa con el corazón latiendo más rápido de lo normal, y empezó a entender. Ya no solo era una compañera, Lucía se estaba convirtiendo en su refugio silencioso. Los días empezaron a tejer un hábito invisible. Andrés ya no buscaba excusa para sentarse junto a ella. Era un lugar que parecía suyo, y Lucía, aunque no lo dijera en voz alta, lo esperaba también. Él comenzaba a notar pequeños gestos que lo desconcertaban, como ella inclinaba apenas la cabeza cuando él hablaba, cómo se reía más fuerte de su comentario que de los demás, cómo a veces lo buscaba con la mirada en medio de la clase, como queriendo comprobar que él también estaba allí. Pero Andrés no confiaba en sus percepciones. La voz dentro suyo, esa voz cruel, persistente, le repetía: te lo imaginas, no sos importante para nadie. Ella es amable con todos, no crea que es diferente contigo. Lucía, mientras tanto, parecía ajena a sus tormentas internas. Se acercaba con naturalidad, compartía detalles de su vida. Le hablaba de los libros que estaba leyendo o las películas que odiaba, y él se maravillaba con cada palabra, como si fuera un regalo inmerecido. Una tarde, cuando salieron juntos de clase, ella le dijo: siento que me entendé más que otros, no sé por qué. Él no supo qué responder, porque la verdad era que no sabía cómo podía explicarle que sí, que le entendía que todo de ella le parecía tan cercano que a veces dolía. La cercanía creció, pero con ella también el miedo. Andrés comenzaba a cuestionarse cada gesto. Si hablaba demasiado de sí mismo, ¿la aburriría? Si le escribía primero, parecería desesperado. Si mostraba demasiado lo que sentía, ¿la perdería? Y así, en lugar de dejar fluir lo que estaban haciendo, comenzó a contenerse. Guardaba las ganas de verla, de buscarla, de decirle lo que realmente pensaba, porque su mayor miedo no era que ella no lo quisiera. Su mayor miedo era arruinar la única conexión que había tenido sentido en años. Lucía, sin embargo, parecía no notar esa lucha interna. Lo invitaba a estudiar, lo esperaba después de clase, lo hacía parte de su mundo, como si fuese lo más natural. Un día, mientras repasaban apuntes de la biblioteca, ella dejó caer algo que lo marcó. ¿Sabes qué es lo peor de la vida universitaria? Que conoces gente increíble, pero siempre está ese miedo de que un día se vaya y no vuelvas a verlo. Andrés levantó la vista de inmediato. La frase parecía inocente, pero a él la atravesó como un presagio. La voz dentro suyo susurró: eso va a pasar, se va a cansar de vos, y cuando se vaya te vas a quedar otra vez solo. Él tragó la saliva, fingió una sonrisa y siguió leyendo,
pero esa noche no pudo dormir. El semestre avanzaba y con él la intensidad de lo que Andrés sentía. Ya no podía negarlo, estaba enamorado, perdida, irremediablemente enamorado. Lo descubrió una tarde de otoño mientras caminaban juntos bajo el cielo rojizo. Lucía hablaba de sus sueños. Quería escribir, quería viajar, quería perderse en ciudades desconocidas. Y él la escuchaba como si cada palabra fuese un conjuro. En un momento ella se detuvo y se quedó mirando el horizonte. ¿No te pasa que a veces tenés miedo de no ser suficiente para lo que soñás?, preguntó casi en un susurro. Andrés sintió que el aire faltaba. Esa pregunta era exactamente lo que él persiguió toda la vida, y de repente entendió que, detrás de la calma de Lucía, también había grietas, también había fragilidad. Todo el tiempo, respondió él, con una honestidad que lo sorprendió. Lucía lo miró entonces de una forma distinta, no como un compañero, ni siquiera como un amigo. Lo miró como si en ese instante lo hubiera descubierto de verdad. Y Andrés supo que, aunque nunca lo dijera en voz alta, algo profundo estaba creciendo entre ellos. Pero el amor no siempre trae paz. Para Andrés significó un incendio interno. Cuanto más la quería, más miedo tenía de perderla. Cuanto más la necesitaba, más pensaba que ella un día se cansaría. La voz en su cabeza no se callaba. No soy lo que ella busca, no tenés nada que ofrecer, no la mereces. Y esa inseguridad comenzó a filtrarse en su manera de estar con ella. A veces se distanciaba sin motivo, a veces respondía con frialdad, como si quisiera probar si ella insistiría. A veces desaparecía un par de días, solo para comprobar si lo buscaría. Lucía lo notó. Últimamente está raro, le dijo un día, con una mezcla de ternura y reproche. Él se recogió de hombro, no podía explicar lo que sentía, porque ni siquiera él lo entendía. Lo único que sabía, que él la amaba, y que al mismo tiempo estaba arruinando lo único bueno que tenía. Las cosas no se rompen de golpe, a veces se desgastan en silencio como una cuerda que se va tensando poco a poco hasta que un día ya no soporta más. Eso pasó con Andrés. Su miedo de no ser suficiente empezó a volverse insoportable. Había noches en que se quedaba despierto mirando el techo, imaginando todas las formas en que Lucía podía cansarse de él, encontrando a alguien más interesante, alguien más seguro de sí mismo, alguien que no dudara tanto. Y entonces, en lugar de acercarse, se alejaba, respondía tarde a su mensaje, ponía excusa para no estudiar juntos, sonreía con una máscara que escondía su angustia. Lucía lo notaba, y cada vez lo miraba con más confusión, con más tristeza. Un día, cuando salieron de clase, se detuvo de golpe y lo encaró. «Andrés, ¿qué te pasa?», le preguntó mirando directo a los ojos. «¿Por qué no sos el mismo?». Él quiso decirle todo, que la amaba, que tenía miedo, que no sabía cómo sostener lo que sentía. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Lo único que logró balbucear fue: «Estoy bien, solo estoy cansado». Y fue la primera vez que la vio alejarse con una expresión que lo partió al medio. Decepción. Los días siguientes fueron una tortura. Andrés seguía viéndola en clase, pero la distancia entre ellos cada vez era más evidente. Ella ya no lo buscaba con la misma naturalidad, ya no le contaba lo que pensaba, ya no compartía sus risas con él. Era como si poco a poco se estuviera yendo, y en el fondo Andrés sabía que era culpa suya, que había dejado del miedo a hablar a más fuerte que el amor. Una tarde, sentado en la biblioteca, la vio entrar. Lucía pasó cerca, lo saludó con un gesto breve y se fue a sentar a otra mesa. Andrés sintió un vacío tan grande en el pecho que tuvo que cerrar los ojos para no quebrarse. Y esa noche, cuando llegó a su casa, no pudo más. Se miró al espejo y dijo en voz alta lo que nunca había atrevido: Te amo tanto que me duele y la estoy perdiendo por culpa de este miedo». Las lágrimas le corrieron sin permiso, porque entendió que si no hacía algo, ese amor se le iba a escapar de las manos. Al día siguiente, Andrés se armó de un valor que no sabía que tenía. Esperó a Lucía a la salida de la clase, y cuando ella apareció le dijo: «¿Podemos hablar?». Lucía lo miró en silencio unos segundos y insistió. Caminaron juntos hasta un banco del campus. Había un atardecer suave, como si el cielo también contuviera la respiración. Andrés no dio vueltas. «Sé que estuve raro, sé que me alejé, pero no fue porque no quisiera estar con vos, fue por todo lo contrario». Ella lo miró con esos ojos claros, llenos de preguntas. «¿Entonces por qué?». Andrés tragó la saliva, sentía que las palabras eran cuchilladas en su garganta, pero él las soltó igual. «Porque te quiero de una forma que me asusta. Tengo miedo de no ser suficiente, de que un día te des cuenta que mereces algo mejor». Lucía lo escuchó en silencio y cuando él terminó, no dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Al fin suspiró. «Andrés, yo también te quiero, ¿no lo ves?». Sonrió apenas. «No me quedo a tu lado porque seas perfecto, me quedo porque sos vos». Esas palabras lo desarmaron. Sintió que todo lo que había cargado dentro de sí durante años se desarmaba en un instante. Por primera vez creyó que tal vez podía ser amado. Después de esa confesión algo cambió. Andrés y Lucía comenzaron a pasar más tiempo juntos, estudiaban, salían a caminar, hablaban de todo y de nada. Había momentos que él la miraba y pensaba que la vida por fin le estaba sonriendo. Pero la voz interna no desapareció. Se volvió más tenue. Sí, pero seguía allí. Y aunque intentaba callarla, a veces regresaba con fuerza.
Esto no va a durar, lo vas a perder igual. Andrés luchaba contra esa sombra cada día, y, aunque no lo decía, Lucía parecía intuirlo. Había una dulzura especial en su forma de estar con él, como si supiera que cargaba con un peso invisible. Una noche, mientras caminaban juntos, ella le tomó la mano por primera vez. Él sintió que el mundo entero podía derrumbarse, y aún así estaría a salvo en ese instante. El amor debería sentirse como un refugio, pero Andrés a veces era una prueba constante de resistencia. Había noches en que se sorprendía a sí mismo mirando el celular, contando la hora desde el último mensaje que había enviado Lucía, preguntándose si ella estaría hablando con alguien más. No era celo, era miedo. Ese miedo que lo corrió y lo empujaba a pensar que todo lo bueno era demasiado frágil para durar. Y entonces empezó a retraerse, a contestar con monosílabos, a pensar excusa para no salir, a cubrirse con una coraza que en el fondo solo escondía su vulnerabilidad. Lucía lo notaba, y una tarde, cansada de ese vaivén, lo encaró en el campus. «Andrés, ¿qué estás haciendo?», preguntó sin rodeos. «Un día me buscas como si no pudieras estar sin mí, y al siguiente te encerrás en vos mismo». Él bajó la mirada, no quería herirla, pero tampoco podía explicarle el ruido que llevaba adentro. «Es que tengo miedo», admitió al fin, casi en un murmullo. «Miedo de perderte, miedo de que un día te des cuenta que no soy suficiente». Lucía se quedó en silencio, lo miraba con una mezcla de ternura y cansancio, como quien ama de verdad, pero también se siente desgastada por una batalla que no le pertenece. «Andrés, yo no puedo pelear contra tu fantasma», dijo al fin con una voz suave pero firme. «Quiero estar con vos, pero necesito que también quieras estar con vos mismo». Esas palabras golpearon tan fuerte que cualquier reproche, porque entendió que el verdadero enemigo no era la distancia ni el destino, sino la guerra que él mismo liberaba contra su propia sombra, y por primera vez sintió que podía perderla, no por falta de amor, sino por no saber amarse lo suficiente para sostenerla. Las palabras de Lucía quedaron rebotando en su cabeza durante días. «Quiero estar con vos, pero necesito que también quieras estar con vos mismo». Es la primera vez que alguien le lo decía tan claro, tan sin adorno, y Andrés no sabía si agradecerle o odiarla por eso. Porque le había mostrado un espejo y en ese reflejo no veía solo un hombre enamorado, sino también un hombre roto. Empezó a evitarla, no porque quisiera, sino porque no sabía cómo sostener el peso de su mirada. Cada vez que le tenía enfrente recordaba que ella lo amaba, pero también recordaba que ese amor no iba a ser eterno si él seguía huyendo de sí mismo. Y esa verdad lo aterraba más que cualquier distancia. Una noche, solo en su cuarto, Andrés escribió una carta que él nunca envió. «Lucía, vos no lo sabés, pero me salvaste. Antes de conocerte, yo ya había aceptado la idea de que nadie podía mirarme como vos lo haces. Y sin embargo, apareciste, me desarmaste y me hiciste creer que el amor podía existir también para mí. El problema es que, aunque me quieras, no sé si yo puedo quererme lo suficiente para sostenerlo. Y no quiero arrastrarte en esta guerra interna. Solo quiero que sepas que si alguna vez me pierdo, no es porque no te amo, es porque todavía no aprendí a no perderme a mí mismo». Cuando terminó de escribir, rompió la hoja en pedazos, porque entendió que la carta no era para Lucía, era para él. El tiempo entre ellos se volvió extraño, seguían viéndose, seguían compartiendo risas y confidencias, pero había una grieta invisible que ninguno se atrevía a nombrar. Lucía lo miraba con ojos cansados, como quien quiere quedarse pero no sabe cuánto más podrá resistir. Andrés, por su parte, luchaba con todo lo que tenía para no volver a encerrarse en sí mismo. Un día, mientras caminaban por el campo, Lucía se detuvo. «Andrés, ¿vos me amás?», preguntó de pronto. Él sintió un nudo en la garganta. La respuesta era tan obvia, tan brutalmente obvia, que dolía. «Con todo lo que soy», respondió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía sonrió apenas, pero en esa sonrisa había un dejo de tristeza. «Entonces, aprendé a creerlo, porque yo no voy a poder recordártelo siempre». Y Andrés entendió que el amor, por más fuerte que fuera, no podía sostenerlo todo si él mismo seguía negándose a sí mismo. El semestre terminó y con él una etapa. Lucía y Andrés no se alejaron del todo, pero tampoco volvieron a ser los que eran los primeros meses. Había amor, sí, pero también había un espacio inevitable, que los tenía todo de melancolía. Una tarde, mientras se despedían al pie de la facultad, ella lo abrazó y susurró: «Yo te voy a querer siempre, Andrés, pero también necesito que te quieras vos». Él se quedó quieto, con la garganta cerrada, sabiendo que esas palabras eran la promesa más dulce y al mismo tiempo el adiós más doloroso. Lucía se alejó con paso suave, sin mirar atrás, y Andrés la vio irse, con el corazón hecho pedazos, pero con una certeza nueva. Si quería recuperarla, primero tenía que recuperarse a sí mismo. El tiempo pasó, Andrés siguió con su carrera, con sus días, con sus silencios, pero ya nada era igual. Había en él una semilla distinta, plantada por Lucía, una semilla que le recordaba que sí era posible ser amado, que sí, alguien lo había visto como digno, aunque él no podía verlo aún. Y aunque el amor entre ellos se quedó suspendido en esos puntos agridulces, entre la cercanía y la pérdida, Andrés entendió algo vital.
Que a veces las personas que llegan a tu vida no vienen para quedarse para siempre, sino para enseñarte a no volver a vivir como si no merecías nada. Lucía había sido para él un amor, un espejo y una herida hermosa que lo obligaba a sanar. Y en algún rincón de su alma, Andrés sabía que ese también era un final feliz.